Hola amigos, buenas noches. Ya tenía un tiempo que no hacíamos una transmisión en vivo, perdón, y bueno, pues ya estamos acá de vuelta. En el día de hoy vamos a estar hablando en el capítulo número 18. El título es Comunicación con plantas y la inteligencia de las bacterias. Entonces, recientemente en unas lecturas que estoy haciendo me encontré con unos textos muy interesantes que sentí la necesidad de compartir. Entonces, alrededor de eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Si me regalan unos segundos para eh, compartir nada más el video y empezamos. Un segundito. Y vamos a compartir por acá. También, buena noche a las personas que se empiezan a sumar a la transmisión. Si en cualquier momento tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, pues adelante. Vamos a nada más compartir esto. Bueno, pues ahora sí. La comunicación con plantas y la inteligencia de las bacterias. Es incuestionable que nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de relacionarnos y comunicarnos pues, con toda la vida en general. Entendemos que hay una comunicación clara entre seres de la misma especie, entre humanos y humanos, porque podemos entender el mismo lenguaje en la mayoría de los casos. Sin embargo, la comunicación con las plantas muchas veces la dejamos como en este estado como del mundo de la imaginación, esta actividad que hacen las abuelitas, que hacen algunas personas que les gustan mucho las plantas, pero no necesariamente sentimos que eso sea una realidad. Muchas veces sentimos que es nada más pues como el viaje de las personas que tienen cercanía con las plantas. Sin embargo, la intención de esta charla es profundizar un poquito en que efectivamente esta comunicación que hacemos con las plantas y en realidad con todas las cosas vivas que existen en el planeta, pues es una realidad y tiene una base que podemos anclar a un pensamiento científico también. Entonces, hace unos años estaba trabajando en un experimento, desarrollé un experimento para poder leer los impulsos eh, electromagnéticos de las plantas. A través de este invento que le llamé Biosonos, trataba de traducir los impulsos electromagnéticos en una interpretación musical, armónica. Entonces yo agarraba las ondas conecto a la planta a unos electrodos a tierra, y unos electrodos en distintas partes de las hojas. Y después, lo interesante de este experimento es que en cualquier parte que se tocara la hoja, yo podía detectar la variación electromagnética e inmediatamente hacer que se lanzara una nota desde un software de computadora. Entonces, lo que me pareció muy sorprendente del experimento es que solo tenía tres electrodos de lectura que ponía en distintas partes de la planta, además del electrodo que iba a tierra. Y sin importar el tamaño de la planta, y a pesar de que solo estaba sensando con tres electrodos, cuatro en este caso, eh, toda la planta era muy sensible, pues yo podía poner los electrodos abajo y tocar arriba, y la planta de todas formas iba a detectar la variación electromagnética con distintas, digamos, fuerzas en los electrodos. Por lo tanto, podía generar una lectura compleja del estado, digamos, energético de la planta y comentarlo y compartirlo con la gente. Entonces, este experimento está basado en un experimento que hizo el que inventó el detector de mentiras. Es un inventor americano, si no me equivoco. Esto lo pueden buscar en internet, ahorita se me escapa el nombre de esta persona, pero lo pueden poner
inventor del detector de mentiras, y le ponen experimento con plantas, y ahí les va a salir esta experimentación que hizo este cuate. Se le ocurrió conectar el detector de mentiras a las plantas, y descubrió que las plantas tenían una reacción similar eh, en la oscilación de la aguja que los humanos. Igual que los humanos cuando estaban asustados o cuando estaban por hacer una mentira, cuando se veía alterado como su sistema emocional nervioso, pues había una reacción en la aguja. En las plantas estaba pasando exactamente lo mismo. Y lo más sorprendente de este cuate es que se empezó a dar cuenta que la pura intención de lastimar, de agredir, de cortar, de quemar, lo que sea, que fuese a dañar a la planta, generaba una reacción, entre comillas, de pánico. Es decir, la planta tenía la capacidad de sensar la intención incluso antes de que la persona tocase a la planta. Entonces, aquí nos empezamos a cuestionar, las plantas tienen sistema nervioso, no tienen sistema nervioso, tienen ritmo cardíaco, no tienen ritmo cardíaco, y pues en el entendimiento moderno médico diríamos, pues no tienen sistema nervioso, no tienen cerebro, obviamente no tienen ritmo cardíaco, y por lo tanto pues no tienen ni inteligencia, ni memoria, ni demás, ¿no? Y pues esta conclusión está totalmente alejada de la verdad, y está totalmente alejada de incluso lo que los mismos experimentos nos han llevado a concluir. A pesar de que han existido estos experimentos ya por varias décadas, seguimos pensando en que las plantas no tienen esta capacidad de inteligencia, de memoria, de cognición, y de un estado emocional interno. Y otra vez, eso es incorrecto, como lo demuestran estos experimentos. Entonces, si ustedes se imaginan cómo es el cerebro humano estructuralmente en las neuronas, y le hacen un zoom a las neuronas se van a parecer mucho a un sistema de raíces en las plantas. Entonces, podríamos decir que nada más por pura forma y por pura intuición, el cerebro de las plantas son sus raíces. Ahora bien, si uno sigue indagando en estos principios, y aquí va un poquito del extracto de texto que les voy a leer, les voy a compartir, es que incluso las plantas, la raíz de las plantas, que en este caso serían el símil de las neuronas en los humanos, reaccionan a los neurotransmisores de la misma manera que reaccionan los humanos. ¿Y a qué voy con esto? Nosotros podremos pensar que las plantas tienen una especie de protointeligencia, o una inteligencia, digamos, menos evolucionada que la nuestra. Y aquí les vengo a decir más bien lo contrario, que las plantas desarrollaron este sistema de inteligencia, este sistema neuronal en las raíces, y nosotros los humanos heredamos esa estructura, y esto no quiere decir que necesariamente nuestra estructura sea mejor. Hay estructuras neuronales de plantas que se unen con otros sistemas vivos, y que pueden llegar a medir hectáreas de tamaño, con trillones de conexiones neuronales entre raíces y raíces. Y no nada más eso, pueden llegar a vivir miles y miles y miles de años, como lo son los grandes bosques que tienen esta estructura de raíces subterráneas, que además están interconectadas por las raíces de los hongos, el micelio. Entonces el micelio, hagan de cuenta que se acopla también a la estructura de raíces y empieza a conectar y hacer estas conexiones fibrosas muy, muy delgadas, que se extienden por miles de kilómetros debajo del suelo. Además, como son muy delgadas, nosotros es difícil a veces que las podamos percibir cuando agarramos la tierra. Normalmente se deshacen, las rompemos, pero cuando encontramos una tierra bien nutrida, toda la tierra está llena de conexiones de micelio, de kilómetros y kilómetros de conexiones de micelio. Entonces, y ya es algo bien bonito que pensar, cuando nosotros caminamos por el bosque, caminamos por cualquier tierra fértil, en realidad, es como si estuviésemos pisando un campo sensorial de la tierra. Y muy literalmente estamos pisando un campo sensorial, estamos pisando el cerebro de la madre tierra. Y en ese momento, cuando nosotros sentimos que estamos solos, ¿no? Que estamos solos caminando por el bosque, podemos detenernos un momento y ponernos a repensar que estamos
en medio, dentro y sobre, pisando una estructura sensorial viva con la cual podemos tener una comunicación de ida y de vuelta. No nada más podemos recibir de lo bonito que huelen las plantas, del disfrutar del sol, de las hojas, etcétera, etcétera, sino puede empezar a haber una comunicación entre sistema y sistema, es decir, nuestro sistema nervioso con su campo electromagnético que nos rodea, con el sistema nervioso que estamos pisando, con el campo electromagnético que rodea también a ese otro sistema. Y en ese sentido, cuando nosotros alentamos un poquito nuestro estado consciente, natural y normal, podemos empezar a tener una comunicación, tal vez no con palabras como tenemos costumbre con otros seres humanos, pero sí desde un campo sensorial al que no estamos necesariamente acostumbrados a conectar en el día a día. Entonces, llegamos a la conclusión, o bueno, experimentadores han llegado a la conclusión de que las raíces de los árboles funcionan muy parecidos a la estructura neuronal en mamíferos, en humanos y en el resto de la vida, y que no nada más eso, responden a los mismos neuroquímicos, como la serotonina, o como a los inhibidores de reabsorción de serotonina. Y aquí me acerco un poquito más al texto que les quiero leer. Entonces, si ustedes no lo saben, la serotonina es un neurotransmisor que está ampliamente distribuido en toda la vida, no nada más en los seres humanos, y tiene muchas funciones la serotonina, entre ellas hacer que las conexiones neuronales crezcan y se muevan y se puedan desplazar y se puedan como acoplar unas a las otras, que se pueda permitir el intercambio de otros químicos, es decir, empieza una serie de cascada de reacciones metabólicas en nuestro cuerpo. Y qué bonito que también en las raíces de las plantas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos nos parecemos tanto a la estructura nerviosa de las plantas que incluso nosotros podemos dopar a las plantas, ¿no? Les pueden ustedes dar café a las plantas, les pueden ustedes dar tabaco a sus plantas, les pueden ustedes dar incluso, cannabis a sus plantas, y en muchos casos estas plantas van a absorber los nutrientes o los químicos que ustedes están echando en el ambiente de la planta, lo va a absorber y van a alterar el estado nervioso, el estado emocional, el estado incluso de la plasticidad neuronal o de la plasticidad de sus raíces, en este caso, de la planta misma. Entonces, lo que estoy diciendo en otras palabras es que también reaccionan al cafecito las plantas o a cualquier otra sustancia al cual nosotros reaccionamos porque nosotros heredamos este sistema inteligente. Entonces, habiendo dicho esto, les quiero leer un parrafito muy corto. Más que leer, lo estoy traduciendo en tiempo real porque está en inglés, y dice así: los antidepresivos, sin importar a qué tipo de vida los expongamos o se los demos, causan daño neuronal y causa que las neuronas maduras hagan una regresión a un estado inmaduro. Ambas situaciones podrían explicar por qué los antidepresivos también podrían causar a las neuronas que lleguen a un estado de apoptosis o muerte programada. Y luego dice, como el investigador Andrews y demás dicen, nuestra revisión y la conclusión de los antidepresivos es que generalmente hacen más daño que bien porque irrumpen una serie de procesos adaptivos en la serotonina. Perdón, de procesos adaptivos regulados por la serotonina. Y luego, todavía mucho más preocupante que esto que les acabo de decir de que hacen los antidepresivos, es que los antidepresivos se producen por toneladas y esto genera una contaminación en el subsuelo. Y aquí les pongo un ejemplo muy, muy rápido que me parece muy interesante. Unos amigos que se dedican a la permacultura, a la siembra, a la generación de biofertilizantes y demás, pues estaban trabajando su composta, ¿no? Y nos estaban platicando cómo es que hacían su composta. Y
Y pues resulta que ellos, para acelerar su composta, también de vez en cuando la mezclaban con un poquito de excremento de vaca, popó de caca de vaca. Y pues fueron, como ellos no tenían suficiente caca de vaca a la mano, con algunos vecinos consiguieron caca de la vaca del vecino, que les regalaba la caca de la vaca. Este, el problema es que el vecino le inyectaba antibiótico a su vaca para que estuviera sana, y lo que estaba generando es que la popó, el antibiótico se iba a la popó y se transformaba en un contaminante, y a la hora de que estos cuates mezclaban esa caca con su composta, pues prácticamente desaceleraban el proceso de fermentación de su composta, más bien echaban a perder el echarse a perder natural de la composta. Es decir, no es buena caca la caca con antibiótico. ¿Y por qué no es buena caca la caca con antibiótico? Porque no permite la reproducción de las bacterias y las mata. Entonces se vuelve un veneno para su composta, y por lo tanto se vuelve un veneno también para el suelo. Deme un segundo. Bueno, entonces pasa exactamente lo mismo con los antibióticos que pasa con los medicamentos psiquiátricos, y en especial los inhibidores de la reabsorción de la serotonina, que son la mayoría de los antidepresivos. Funcionan en alguno de los ejes de inhibición de reabsorción de serotonina. Eh, y lo que termina pasando es que la gente pues desecha esto también vía orina, vía excremento, vía sudor, vía tirar a la basura las pastillas que no se usaron, vía la fabricación de estos mismos químicos a nivel industrializado, y que muchas veces se desecha y que por alguna otra razón terminan en el agua, en el subsuelo, en la tierra. Y entonces lo que termina pasando es que estamos dándole antidepresivos a las plantas, estamos dándole antidepresivos a los peces, estamos dándole antidepresivos al resto de la vida por toneladas todo el tiempo. Y las plantas son altamente receptivas a estos inhibidores de serotonina, causando el mismo daño que causan humanos. Por más que la industria médica niegue que estos medicamentos causan daños, por lo menos en la industria, o por lo menos en el entendimiento de la arbolaria y de las plantas, es muy claro que estos químicos causan muchos daños, y uno de los principales daños que causan es inhiben el crecimiento de las raíces. Así de sencillo y así de dramático. Resto, aunque sea uno por millón, muy poco, de partículas dentro de la Tierra, al entrar en contacto con el sistema de las raíces, con los sistemas del micelio también, que se conecta del mundo de los hongos, que ayudan a conectar las raíces entre árboles y árboles. También se ven inhibidos por estos químicos, entre comillas, ahora sí, entre comillas, como llamados antidepresivos. Entonces, más bien, si lo consideramos en la gran fotografía de las cosas, tanto antibióticos como medicamentos psicotrópicos son de riesgo para el individuo, pero son también de mucho riesgo para el gran sistema ecológico que nos rodea, y hay que tener mucho cuidado con el desecho de estas sustancias. Hay que tener mucho cuidado con no echar ningún tipo de pastilla de este tipo al agua. En Estados Unidos normalmente, y en el resto del mundo, se tiende a, cuando ya caducan los medicamentos, a echarlos al excusado, y lo que uno no sabe es que en realidad todo este químico que estamos echando al agua pues va a regresar de una u otra manera a través de la fruta, a través de las plantas, y va a terminar dañando aquello que todavía no ha tenido oportunidad de dañar en el proceso de que nosotros lo ingerimos. Entonces, pues básicamente esto es lo que les quería compartir el día de hoy acerca de, de la conciencia, del entendimiento, de la inteligencia de las plantas y de su relación con ciertos químicos y medicinas que nosotros ingerimos. Y la conciencia también que no nada más podemos estar en relación con las plantas, en buena relación, en una relación que nos permita indagar nuestra conexión con otros seres vivos, y vivir en una mayor armonía con lo que nos rodea, con lo que ingerimos, con lo que compartimos el espacio y el tiempo. Sino también reconocer que podemos estar en mala relación con esos otros seres, eh, dada nuestra, pues nuestras
falta de ganas de querer entender al otro, y sobre todo cuando el otro no se expresa como yo, o no piensa como yo, o no es una persona como yo. Y, y, y se nos olvida muchas veces también que esos químicos que a nosotros nos afectan de muchas maneras, afectan al resto de la vida. Entonces, bueno, pues con eso los dejo el día de hoy. Me gustaría recordarles, si no hay dudas o algún comentario por ahí, que nos pueden escribir directo a esta página en facebook.com, diagonal Sensei MX. Nos pueden escribir por mensaje. Mucha gente nos escribe con consultas pues les llamamos consultorías de bienestar, en donde nos escriben con distintos casos, y a través de Herbolaria y de distintos protocolos que trabajamos nosotros, podemos compartir, ya sea públicamente y gratuitamente por video, las respuestas, con la intención de compartir esto con la comunidad, o podemos agendar una consulta privada que tiene un costo. Nos podemos poner de acuerdo también por mensaje. Y lo terminamos haciendo normalmente, porque nosotros no estamos en la Ciudad de México, estamos fuera de la ciudad, lo terminamos haciendo por videollamada o por llamada, y nos podemos agendar también varias citas. En la Ciudad de México, en el Centro Asahi, que también lo pueden buscar en Facebook o en Google, ahí en la Colonia Narvarte, nosotros tenemos nuestro punto de venta de herbolaria, donde recopilamos distintas medicinas herbales, suplementos herbales naturales, al servicio de la gente, que algunas hacemos nosotros, que otras hacen amigos y maestros y maestras de herbolaria y de este camino de la medicina natural, que con mucho gusto y de todo corazón los compartimos con todos ustedes. Entonces, nos pueden escribir las dudas que tengan, y estamos a sus órdenes. Les deseo que tengan una excelente noche, y nos vemos en el próximo capítulo de Sensei. Que estén muy bien.